En primer lugar, debo decir que sin la impronta de regalaros el oído, que siempre es un placer volver a San Roque, un lugar en el que nunca me he sentido extraño, y prueba de ello es la colección de amigos que estáis aquí esta tarde, de amigas, y bueno, para mí siempre me emociona regresar aquí porque es una forma de regresar a mi juventud y a unos años intrépidos en los que San Roque supuso mucho para mí, sobre todo en esa geografía fieramente humana que me ligaba a algunos de los espíritus más heterodoxos de esta ciudad y de sus visitantes. Yo creo que sin San Roque no hubiera sido en gran medida lo que soy, para bien o para mal. Esta ciudad supone mucho en mi biografía y en mi memoria, así que cualquier oportunidad que me surja de volver a San Roque es como la mejor excusa para volver a casa. Gracias al Ayuntamiento por acoger este encuentro, y gracias sobre todo a la Asociación de Amigos y de Amigas de la Biblioteca que habéis creado y que estáis impulsando, y todas las iniciativas que están creándose en torno a la sociedad civil, que creo que es nuestro último reducto en un tiempo absolutamente pleno de incertidumbres, y en donde toda la espuma de los días y la espuma de los años parece desvanecerse. Lo que parecía que habría de quedarse para siempre, las libertades públicas, el estado del bienestar, la conquista de algunas pequeñas utopías, ahora nos damos cuenta de que quizás no las habíamos conquistado del todo, que quizás no fueran utopías suficientes, y que todo aquel mundo conocido está definitivamente en tenguerengue, y es probable que salgan mal parada no solo la historia, sino nuestra vida. Así que en esa encrucijada, venir aquí a hablar de libros, que creo que es a lo que invita la Asociación de Amigos de las Bibliotecas, y de hablar de un territorio cuyo imaginario está en gran medida trenzado por los libros, me parece que es un ejercicio de resistencia, o si no, un ejercicio de eso que ahora llaman los etnólogos resiliencia, pero que no encuentro otro término mejor que utilizar. Vivimos, y a veces la vida cotidiana, las costumbres, nos impiden ver ese bosque, porque estamos rodeados de árboles funcionales, de árboles inmediatos. Vivimos rodeados de mitos, vivimos en un espacio en donde la historia ha marcado su impronta a lo largo de los siglos, pero sobre todo en un espacio que ha crecido en la cuna de la mitología, en la cuna del viejo mundo cultural conocido, y da grima que muy a menudo no seamos conscientes de todo ese valor intangible que nos rodea. Estamos en un espacio en el que aquellos que hemos crecido, como buena parte de los que aquí estamos esta tarde, rodeados de banderas, nos terminamos por hacernos en gran medida apátridas, quizás por esa intoxicación moderna de las naciones, de los imperios no tan modernos, y de las palabras mayúsculas que nos hacen olvidar esas hermosísimas y tiernas palabras minúsculas de las que está trenzada nuestra fibra sentimental, y de las que está trenzada realmente los actos de la historia. La historia la escriben los vencedores, como bien sabéis, pero la viven aquellos que habitualmente
no suelen salir en los libros de historia. De ahí que desde muy joven, más allá de las diferentes patrias que parecen enfrentarse en este estrecho marco geográfico, yo me sintiera en realidad patriota del estrecho. El territorio con el que me he acostumbrado a identificarse es esa larga lengua marina que para unos separa y para otros une. Una lengua marina frecuentada desde antiguo por todos los pueblos que poblaron, se enriquecieron, guerrearon en el viejo mar nuestro, en el Mediterráneo. Hace mucho tiempo el pintor Rafael Zapatero enunció en una conversación una frase que desveló en mí una realidad que en cierta medida había permanecido oculta. Me decía que en los días de poniente o en las noches de tormenta, la carretera que lleva desde Algeciras a Tarifa nos desvela un paisaje que, según él decía, y yo estoy de acuerdo en esa apreciación, no está hecha a la medida del ser humano, sino está hecha a la medida de los dioses, de los titanes. Es un paisaje mayúsculo que se nos impone, como se nos impone ese icono formidable que es el Peñón de Gibraltar, que de alguna manera ha dado sombra y también luz a nuestras vidas desde que crecimos a su falda. Ese paisaje titánico que tiene mucho que ver con la tectónica, que tiene mucho que ver con esa infancia del mundo en que los continentes se unían y se separaban en una edad en la que el ser humano todavía no existía, o en otras edades en las que existía de otra forma. Yo creo que sigue marcando indeleblemente, sin gran estrépito, nuestra realidad cotidiana. Somos hijos de ese mundo mítico, un mundo mítico relacionado, como digo, con la geografía, pero que ha dado pie a la creación de una mitología propia o a compartir las viejas mitologías del Mediterráneo hasta hacerlas nuestras o querer de alguna forma que lo fuesen. Hay un pequeño islote muy cerca de la orilla marroquí, aunque oficialmente pertenece a Ceuta, un pequeño islote que provocó un chusco episodio de hazañas bélicas entre España y Marruecos hace unos años, en el que se disputaron aquel peñasco habitado por lo común, por narcotraficantes, en cuya gruta submarina guardan su mercancía. Me refiero naturalmente a la isla del Perejil, que en aquel momento habitaba tan solo una pobre cabrera marroquí, cuyo rebaño fue devorado por la gendarmería marroquí y por los legionarios españoles de una manera feroz, convirtiéndola en la única víctima reconocible de aquella guerra de Tebeo, que hubiera merecido un formidable guión de Rafael Azcona y una película de Luis García Berlanga. Aquella pobre cabrera se quedó sin cabras y en los últimos años de su vida los pasó en la inanición. Esa ecuación por la que la gente corriente paga las facturas de las palabras mayúsculas de la historia, la representa perfectamente aquella mujer. Pues bien, en esa isla, la del Perejil, que Unamuno pensaba que en una vieja etimología podía arrancar de allí la palabra España, yo prefiero pensar que quizás, como algunos sostenían y sostienen, fuera la isla de Nausicaa, el lugar a donde llega Ulises y es auxiliado en su largo periplo
en su larga odisea por el Mediterráneo. En aquellos tiempos de hazañas bélicas y de ardor guerrero, los enviados especiales a aquella zona de conflicto decían: la isla del Perejil, que los marroquíes llaman Leila, que significa bella en su idioma. Y me decía un viejo periodista curtido en 1000 batallas, decía: Leila ni Leila, la isla. Esa forma absolutamente cómplice de entrelazar la realidad pedestre con las grandes declaraciones en las tribunas públicas, creo que se han sucedido en este territorio también a lo largo de las centurias. Fue el territorio que avistó a Vieno, el lugar en donde a partir de la pista de Platón pudiera estar la entrada a la Atlántida. Hay una vieja fotografía tomada hacia el año 1933, en la que Manuel de Falla, que estaba escribiendo la Atlántida, junto a César Pemán, llegan en barca a la isla de Santipetri, frente a Chiclana y San Fernando, pensando que allí no solamente estaría el viejo templo de Melcar, que ahora se busca como el arca perdida de nuestra memoria colectiva en lugares distintos, y ellos pensaban que también las puertas de la Atlántida podrían estar allí. Participamos al mismo tiempo del mito de la Atlántida y participamos también al mismo tiempo del mito de la supervivencia. A lo largo de la historia, como digo, por este territorio intangible, han cruzado todos los ejércitos, han cruzado todas las guerras de la humanidad, por lo menos del mundo conocido, hasta que América nos descubrió en 1492 el territorio en donde desde la otra esquina del Mediterráneo aparecían comerciantes fenicios, el mundo tan desconocido de griego, el mundo de tartesos. Ahí Alberto Portland sostiene que probablemente bajo la laguna de las Andas, a partir de sensores térmicos que él ha extraído de fotografías tomadas por el Ejército del Aire, hay una formidable necrópolis cuyo único sentido lógico sería el de haber sido la necrópolis de la capital de Tartesos, ese mundo mágico del que tenemos muy pocas noticias y demasiadas imaginaciones. A lo largo de los siglos, las fronteras no estaban totalmente descritas como hoy. Eran fronteras que cambiaban de lugar, que respondían a la gana ubérrima del poder de hacerse también con un territorio sobre el que asentar su despotismo. Una vieja canción nos dice que entre tu pueblo y el mío hay un punto y una raya, pero esos puntos y rayas no aparecen sobre los mapas. Aparecen sobre los mapas, pero no aparecen sobre la superficie del planeta. Los únicos puntos y rayas que hay sobre la superficie del planeta son aquellos que conciernen a los accidentes geográficos que alejan o acercan a los pueblos. El estrecho une o aleja, el estrecho es un puente o es un abismo. Son viejas preguntas que están en el aire desde hace demasiados siglos, preguntas para las que no hay una respuesta precisa, salvo la opinión, la querencia y el instinto de quienes nos asomamos a una u otra orilla del estrecho, nos enfrentamos a ese mismo mar y decidimos si nuestro corazón está dentro de las empalizadas de uno de esos territorios o está en un falucho intentando conquistar la otra orilla, los corazones que habitan a esa otra orilla y hacerlos más nuestros que la tierra sobre la que se han alzado las banderas. En el campo de Gibraltar nos hemos acostumbrado
a convivir con esas banderas, episodios bélicos de muy diverso porte que nos remontan a la conquista de Tarik, bueno, a las viejas guerras civiles de Roma, con Cartella y Gades enfrentadas, hasta la ruina de Cartella y la gloria del Gades de los hermanos Balbo. Sabéis que hace poco en las excavaciones del anfiteatro de Cádiz apareció la primera, lo que podemos considerar la primera pintada de la historia, en el sillar donde se sentaba Balbo, no sé si el menor o el mayor, el tío o el sobrino, los amigos de César en Cádiz, apareció escrito por un cantero Balbo Latro, lo cual nos lleva a la seria consideración de que la corrupción probablemente no es un fenómeno reciente, como todos nos temíamos. En ese territorio por el que aparece las huestes de Tarik, donde amanece las luces y las sombras de Al-Ándalus, donde se produce la conquista cristiana, donde finalmente una flota anglo-holandesa toma una parte de Gibraltar, porque como sabéis Gibraltar en su conjunto iba más allá de lo que era la fortaleza antigua y la ciudad de Gibraltar en el Peñón y alcanzaba casi a las lindes del Guadiaro. Esa frontera en gran medida condicionó nuestra forma de vivir durante 3 siglos, hipotecó a los intereses sacrosantos del Estado la vida cotidiana de la gente corriente. Somos formidables rehenes de esos intereses de Estado. Nunca ni la historia, ni la política, ni la diplomacia en este rincón del mundo han tenido en cuenta los deseos, la voluntad y la querencia de la gente que lo habitaba, sino enmascaraban, humillaban y soterraban esos deseos, esa voluntad y esa querencia bajo los mayúsculos intereses de los tratados internacionales, y así seguimos. Hemos sido incapaces de torcer el pulso a esa formidable manera de entender el tiempo y de entender el poder y de entender la política en democracia o bajo la tiranía. Seguimos secuestrados por esos sacrosantos intereses que en otro sentido ahora mantienen desde hace 2 años cerradas los puertos de Algeciras y Tarifa a la navegación de las personas con Tánger. Nuevamente ocurre en la realidad legal, regular, como queramos llamarle, de las comunicaciones entre una orilla y otra, ocurre lo que ocurría desde hace mucho con la inmigración clandestina, cuando los seres humanos intentaban buscarse la vida a esta orilla del mundo, porque esta orilla del mundo era más rica aparentemente que la otra. Alguien poco sospechoso de pertenecer a Algeciras acoge, como Felipe González, dijo hace ya tiempo que él entendía que un joven de esa otra orilla, sin expectativas, probablemente no necesariamente con hambre, sino con hambre de porvenir, quisiera arriesgar la vida para buscarla al otro lado del mundo. Ha ocurrido siempre. Pero lo que ha ocurrido siempre llega un momento en que deja de ocurrir. Y ocurre que el ser humano ha cruzado históricamente esa franja marina, ha superado fronteras, ha crecido a lo largo de la historia con muchos rostros, con una genética completamente diferente, pero ha podido hacerlo. Nuestra abuela, la mujer que funda la población humana en Europa, era una mujer venida de África. En esos tiempos en los que la memoria se pierde y, como decía Gabriel García Márquez, el mundo era tan desconocido que había que ponerle nombre a las cosas del mundo. Esa abuela nuestra de Gibraltar,
preneandertaliense, vino de otra parte, vino de otro lugar y pudo hacerlo. Ahora nos encontramos con un mundo nada mítico, con un mundo cargado de fronteras, en donde los seres humanos, que son los que han transitado históricamente por esta lengua de mar o de tierra, ya no pueden hacerlo, pero sí pueden hacerlo objetos inmóviles, pueden hacerlo las mercancías, puede hacerlo el dinero, a los que nada ni nadie parece ponerle obstáculos ni exigirle visados. Eso entra dentro de una moderna mitología sobre la que no quiero extenderme porque no es el propósito de esta charla. Les decía todo esto para intentar atisbar que frente a todos esos episodios bélicos, a todo ese intercambio de mercancías, frente a todo ello, la gente corriente estaba ahí. La gente corriente sobrevivía a las guerras, sobrevivía a la pobreza, intentaba buscarse la vida en la economía sumergida. El profesor Sánchez Mantero, aquí en San Roque, calculó ya hace 40 años en unos cursos de verano que a mediados del siglo XIX había 100.000 andaluces que hacían contrabando con Gibraltar, que vivían del contrabando con Gibraltar. Pero también más allá de la supervivencia, más allá de esa resistencia frente al poder, de esa profunda emoción, esa profunda querencia que los seres humanos tienen por sobrevivirse a sí mismos, les dio tiempo a urdir libros maravillosos, les dio tiempo a pintar no solo paisajes exteriores, sino paisajes íntimos, les dio tiempo a coger una cámara de cine y enfrentarse a la realidad inmediata. Como bien saben algunos de los pioneros campos gibraltareños de ese viejo arte, como Esteban Gallego, que también nos acompaña, fueron capaces de hacer música a orillas de este mundo y fueron capaces de crear otra mitología que está fuera de los mapas y está fuera del poder, que es la de la belleza. Tampoco hemos prestado atención demasiado a esa mitología más reciente, al hecho, por ejemplo, de que un poeta veinteañero, amigo de Lorca y de Dámaso y de Emilio Prados, escribiera un maravilloso libro de sonetos titulado Sonetos de la Bahía en el año 1942, a José Luis Cano me refiero, quizás ayudado o apoyado por la mano maestra de Vicente Alexandre en su exilio interior del número 3 de la calle Belintonia de Madrid, que ahora se cae a cachos. José Luis me contó que cuando publicó Sonetos de la Bahía dejó 2 ejemplares del libro en una papelería de la calle Convento en Algeciras, muy cerca de donde estuvo el ayuntamiento desde antiguo, y me dijo 3 años después, cuando volví a nuestro pueblo, seguían allí los 2 libros. Nadie había sentido la más mínima curiosidad de explorar en aquellos sonetos, tampoco eran años en los que la poesía estuviera bien vista a escala oficial. Nadie se había aproximado a intentar escudriñar en aquellos poemas la belleza interior de un joven que había estado encarcelado en la cárcel de Escopetero, que salía al amanecer junto a sus compañeros de presidio en el terrible verano de 1936 a trabajar en la carretera del Faro, aquel joven que solo atisbaba un gesto de ternura en la mirada de las prostitutas con las que se cruzaban aquel pelotón de forzados en la calle Munición. Mucho antes de que se hablara de la necesidad de mantener unas relaciones fluidas entre Gibraltar y su campo, hubo gente a la que no les hizo falta un decreto oficial para intentar hacerlo. Me refiero a una poeta gibraltareña decimonónica, poco conocida, Emilia Danero, que mudó su residencia de Gibraltar a Algeciras para seguir
escribiendo versos catastróficos, pero versos a fin de cuentas, en donde latía una querencia mestiza, que es la que siempre hubo aquí. Somos un territorio de mil leches. En nuestra genética habitan todo ese pozo viejo mediterráneo, clásico, que nos llena de islas, de historias de rapsodas ciegos perdidos por el Ática, contándonos el reportaje de la guerra de Troya o de la Navasis de los 100.000, y que urdieron nuestro imaginario durante mucho tiempo, aunque quizás algunas de aquellas historias terminaran desembocando en un romance, en un cante o una percepción de que algo extraño une a los sarcófagos fenicios de Cádiz con esos otros sarcófagos que pueden contemplarse en el Museo Arqueológico de Beirut, primos hermanos de una misma cultura, primos hermanos de una misma sangre. Hablaba de Emilia Danero y ya podríamos hablar de otro de esos artistas a los que no les hizo falta un visado ni un tratado para sentirse ciudadanos de lugares diferentes. Gustavo Bacariza, el pintor gibraltareño que supo interpretar el paisaje de Gibraltar de una manera absolutamente atractiva, en línea con la pintura que en aquel momento se hacía en el resto del mundo, porque ese quizás haya sido uno de los males que nos ha aquejado a este territorio, el de un ombligo demasiado centrado en nuestras propias costumbres y no atento a lo que ocurría fue más allá de nuestro genius loci, más allá de nuestro territorio inmediato. Gustavo Bacariza sí lo conocía y al mismo tiempo pudo convertirse en el pintor de Gibraltar y en el pintor de Sevilla, porque para él las fronteras no eran imprescindibles, porque para él las verdaderas fronteras era la de su propia mitología, la de su propia estética, la estética de un mundo en transformación como era el de la España y el Gibraltar que le tocó vivir. Este año conmemoramos el centenario de la publicación del Ulises, de celebrar que por fin a una institución de nuestra comarca como el Ayuntamiento de la Línea se le haya ocurrido conmemorar el Bloomsday. Hombre, es un Bloomsday en femenino, lo cual tiene también su interés, y el Bloomsday irlandés nos lleva por los vericuetos de Leopold Bloom, de taberna en taberna, haciendo tiempo a que su esposa deje de la convivencia conyugal con su amante en su domicilio matrimonial, e invita a esa celebración a un paseo por las tabernas dublinesas. Siempre aquí no nos hemos sentido para nada, quizás porque el Ulises es complicado de leer, identificados con esa mujer, con Molly, con la frustrada cantante gibraltareña que en su monólogo final nos describe la realidad de una comarca también de una manera mítica. A San Roque, por ejemplo, le llama La Roque en las traducciones al uso, y le llama La Roque probablemente porque James Joyce jamás vino al campo de Gibraltar, jamás estuvo en el Peñón, y se nutrió para hacernos ese relato tan vivo, tan vivido de la realidad gibraltareña, de la infancia y la juventud de Molly Bloom. Se valió de las cartas de una vieja tía suya que sí vivió en Gibraltar, o se valió de una guía comercial del Gibraltar de la época. Hemos tardado mucho, hemos tardado un siglo en hacer nuestra a Molly Bloom, cuando lo ha sido desde la primera edición del Ulises, y no sabíamos que era nuestra paisana. No nos hemos querido hermanar con esa mujer tan terrible y tan divertida al mismo tiempo, salvo cuando a Jonathan Searle se le ocurrió levantar una estatua en su memoria en los jardines de la Alameda del Peñón, en Alameda Garden. Algo que está
en el imaginario del mundo, de los lectores de la literatura contemporánea del siglo XX, que le relaciona decididamente con este territorio, no está en nuestro imaginario. Lo ignoramos, pasamos de soslayo. El cadalso que aquí en San Roque se ha recordado a lo largo de la historia no es el escritor, sino el soldado. Ese formidable cadalso semirromántico con esa cumbre de la literatura de su tiempo, como fue Las noches lúgubres, sigue pasando desapercibido incluso en una época en la que se le rendían honores militares porque interesaba recopilar su peripecia como caído por Dios y por España frente al Imperio Británico en Gibraltar. Es probable que si hubiéramos leído más a Cadalso, que rememorar al cadalso escritor, que rememorar al cadalso soldado, hubiéramos sabido que las verdaderas fronteras inexpugnables no son las del istmo de Gibraltar, sino presumiblemente las fronteras entre la vida y la muerte, que él describió en algunos de aquellos relatos fantasmagóricos. Hay muchos otros escritores que han intentado relatar la peripecia de esta comarca, la peripecia de este enclave, y que desde luego siguen siendo absolutamente ajenos a nuestro propio imaginario y a nuestra propia mitología. No es el COVID, la tuberculosis. Más conocida, más romántica. Hay una serie de escritores que como en el caso de Joyce, nos resultan absolutamente ajenos. Nadie recuerda en Algeciras, mientras en Ronda el Hotel Victoria rememora la estancia en sus habitaciones de Reina María Rilke. No hay rastro alguno de la estancia en Algeciras durante varios meses de William Butler Yeats, el poeta irlandés, el premio Nobel, que tuvo la infeliz ocurrencia precisamente de venir a Algeciras para intentar aliviar sus problemas pulmonares a comienzos del siglo XX. No debería estar muy bien asesorado sobre el grado de humedad de nuestras costas, pero el hombre lo intentó y dejó escrito uno de sus poemas más recordados, La muerte en Algeciras, que es una de sus obras maestras. Hay unas imágenes de William Butler Yeats deambulando por el Hotel Cristina de Algeciras, unas imágenes de cine que pude ver en una exposición dedicada a Yeats en la Biblioteca Nacional de Irlanda en Dublín, y que desde luego me hizo sonreír, no solo por intentar adivinar su fantasma la próxima vez que visitara el Hotel Cristina, sino también por la absoluta desidia a la hora de hermanarnos con lo mejor de la literatura, del arte de nuestro tiempo. Esa desidia que se notó durante mucho tiempo, por ejemplo, en Algeciras con respecto a Paco de Lucía, en la que muchos algecireños se preguntaban, ¿pero qué ha hecho Paco de Lucía por Algeciras? Y Paco a veces cuando se ponía de broma decía, quieren que haga un hospital, que haga una estación de autobuses, piensan que yo soy el Ministerio de Obras Públicas y no un músico. Esa desidia es muy frecuente aquí en San Roque, pues habéis tenido una relación de amor y odio también bastante inexplicable con respecto a Andrés Vázquez de Sola. Afortunadamente creo que tanto en un caso como en el otro, esas viejas heridas hasta cierto punto provincianas han quedado en cicatrices, en viejas cicatrices ya olvidadas, pero conviene recordarlas para saber que esa extraña forma de comportarnos con nuestros mejores referentes sigue ahí latiendo, sigue ahí viva. ¿A alguien se le ha ocurrido en Gibraltar o a este lado del mundo
a este lado de la verja, se le ha ocurrido rendirle algún tributo a Paul Bowles, el viejo inquilino de Tánger. Frecuentaba esta orilla hace mucho tiempo, mucho antes de que llevara a Jane a un sanatorio mental de Málaga, donde murió prácticamente abandonada del propio Paul. La primera vez que fui a verlo a Tánger, a la Rue de Saint-Mouret, al inmueble Itesa donde vivía, llevado de la mano del pintor madrileño tarifeño José Luis Delgado Guitart y de su esposa norteamericana, yo iba con mi inglés llanito, preparado para hacerle una entrevista, y cuando me sentó a su lado, me preguntó en español, en un español perfecto: tú eres de Algeciras, ¿no? Yo contesté: sí, yo soy de Algeciras. ¿Y siguen haciendo aquel pan tan bueno que había en Pelayo? Esa realidad está ahí y seguimos empeñados en desconocerla. Paul Bowles contaba cómo había descubierto el cine cuando lo proyectaban precisamente en los jardines de la Alameda de Gibraltar. Como hemos olvidado durante mucho tiempo a escritores de una pieza que se inspiraron en este territorio, a pintores que lo habitaron. ¿Quién recuerda ya, salvo algunos sanroqueños sobre los que no pesa el Alzheimer, que Bertucci tiene mucho que ver con esta ciudad? ¿Quién recuerda ya a Ramón Pujol, uno de los principales cartelistas de la guerra civil en Algeciras? Tuve ocasión de acompañar al filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, que llegó a ser catedrático emérito de la Universidad de México, profesor del subcomandante Marcos, al que espero que ya le hayan subido de rango, porque vaya carrera militar más chunga que lleva, toda la mili de subcomandante, espero que lo hayan ascendido. Sánchez Vázquez me llamó para pedirme que lo llevara a su casa natal porque había olvidado dónde estaba. Lo llevé al número 18 de la calle Ríos, venía con un nieto suyo, rockero de México, y cuando estábamos allí haciéndole la foto, le digo: Adolfo, ¿quiere que te lleve a la calle que tienes a tu nombre en Algeciras? Y me dijo: ¿yo tengo una calle a mi nombre en Algeciras? Y le digo: sí, porque yo hace tiempo el ayuntamiento me dijo que si podía dar el pregón de carnaval, y a mi amigo Antonio Berrocal, aquí presente, le pedí que yo quería cobrar por el pregón, y le presenté una factura moral que incluía una calle para Sánchez Vázquez y otra para Daniel Florido. Antonio cumplió su palabra y hay una calle para Sánchez Vázquez, otra para Daniel Florido. A Daniel Florido nadie pudo informarle de que la tenía porque murió de infarto a las puertas del ayuntamiento poco después de la muerte de Franco, pero a Sánchez Vázquez nadie le avisó. Emprendimos una excursión hasta el Rinconcillo, hasta la barriada del Rinconcillo, donde se encuentra la calle Adolfo Sánchez Vázquez, y al llegar descubrimos que era una calle sin asfaltar, donde solo había una casa, y el nombre de Sánchez Vázquez estaba prácticamente comido por una jacaranda. Pero fue muy divertido porque Sánchez Vázquez, que era altísimo, entró en el parterre de la casa y empezó a apartar la hojarasca para poder posar junto al nombre de su calle allí. Terminó apareciendo el dueño de la casa y se lo presenté: caballero, este es el señor que da nombre a la calle. El hombre le hizo mucha ilusión y se hizo otra foto. Nadie recuerda que Sánchez Vázquez era de Algeciras, uno de los grandes filósofos marxistas, ese es el inconveniente del siglo XX. Como ya es difícil que alguien que no sea de una edad discretamente avanzada recuerde que uno de los grandes intelectuales del siglo XX, Carlos Castilla del Pino, era sanroqueño y no cordobés. Esa falta de memoria, esa falta de atención hacia lo nuestro nos está haciendo no solo perder identidad, nos está haciendo perder mitología,
si no mantenemos viva la identidad, si no mantenemos vivos los mitos. Aquí solo nos quedará lo de siempre: ejércitos, dinero, fronteras. Yo no creo que nos lo merezcamos y sobre todo no creo que el futuro lo merezca. Muchas gracias.